La escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice así. La escritura dice claramente, en Colosenses capítulo 3, 16, dice claramente que todo sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Así que vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, siempre dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vamos a orar al Señor. Dios, te damos gracias en este momento por tu gran amor, tu gran misericordia por medio de Jesucristo. Nos presentamos delante de ti, Señor, creyendo que tú tienes todo el poder para poder en esta tarde, ya noche para nuestros hermanos en España, de hablarnos a través de tu bendita y gloriosa palabra. Señor, pido por el pastor Ángel junto a su esposa, para que tú los bendigas de una manera especial, por el afecto que tienes hacia nuestras personas, Señor, y poder permitirnos participar de este precioso culto. Te pido que los bendigas de una manera especial, que los fortalezcas, que los animes, que los ayudes, que los sane, Dios mío, y que por sobre todas las cosas pueda estar con él en cada momento, situación que él necesite, Dios. Rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas de una manera especial al pastor, a su familia, a los hermanos de la congregación del Centro Cristiano Peniel, Dios mío. Te pido que te glorifiques, Dios, de una manera especial, y que hoy tu palabra bendiga incluso a los hermanos que estamos aquí en Argentina, para que esta palabra que es viva, que es eficaz, cumpla ese propósito con la cual es enviada. Dios, te ruego en el nombre poderoso de Jesús que te pueda glorificar de una manera maravillosa, una vez más que tu palabra quede en alto, Señor, para que el mensaje glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cumpla ese propósito, Dios mío, con el cual va a ser predicado en esta tarde. Estamos bajo la dirección de tu Espíritu Santo que habita en todos nosotros como cristianos, como creyentes, porque hemos entendido que la promesa vino a ser morada en nuestro corazón, como dice Pablo en los Corintios. Te ruego que ese Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas hoy nos permita entender con claridad, Dios mío, tu palabra. El que te falta sabiduría, dice Santiago, pídale a Dios que Él dará en abundancia y sin reproche. Creemos que la sabiduría, Dios mío, es el principio del temor a Dios. Por eso te rogamos que tú te glorifiques en este momento y entregamos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser delante de tu presencia para poder compartir este precioso y maravilloso mensaje de la Escritura para edificación del cuerpo de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, ruego tu preciosa y maravillosa bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en este momento vamos a estar predicando bajo el tema, amado hermano, el sometimiento pastoral. Vamos a hablar sobre un tema que obviamente es muy poco escuchado, muy poco predicado, porque es un tema que desde luego tiene que ser predicado de una manera clara, concisa y directa. Bien, vamos a hablar sobre el sometimiento pastoral. Bueno, en estos últimos tiempos, amado hermano, donde la Escritura dice claramente, en la carta de Timoteo, si usted se acerca a la Biblia, en la carta de Timoteo, amado hermano, vamos a hacer contexto de lo que acabamos de leer, para entender con claridad, hermano, la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo enseña la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 3, versículo 1, de una manera clara. Le voy a leer la Escritura. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, mis hermanos, el apóstol Pablo aquí de una manera bastante clara y bastante razonable pone un contexto en el cual le enseña a Timoteo que tiene que tener un cuidado sobre estos últimos tiempos que vendrán. ¿Por qué les digo esto? Porque el autor de los Hebreos tiene algo muy maravilloso que entregarnos.
El autor de los Hebreos en la primera carta intenta de poder poner a Jesús como el único Salvador del mundo y comienza a hablar de la gloria de Jesús y cómo de alguna u otra manera el autor de los Hebreos intenta de encajar a Jesucristo de una manera clara, concisa, en los trabajos que se realizaban en el tabernáculo y las indicaciones que habían en la ley de Moisés. La carta se llama a los Hebreos porque está hablando de los judíos que habían creído en Jesús. Esta carta se escribió alrededor del año 65 al 75 después de Cristo. En el siglo IV se le da una autoría haciendo entender que él la escribió el apóstol Pablo, aunque no tiene autor relacionado en cada Biblia que tenemos nosotros. Desde el siglo IV en adelante los estudiosos, los eruditos bíblicos señalaron que lo posible y que tiene mayor ventaja sobre los demás escritores Pablo sobre la carta a los Hebreos. Bien, esta carta de los Hebreos, hermano, tiene un sentido bastante importante para nosotros como cristianos, porque cuando el autor de los Hebreos comienza a explicar sobre algunos señalamientos importantes y obligaciones y deberes como cristianos, empieza a detallar puntos tremendamente importantes para poder considerar como cristianos frente a los deberes y obligaciones de cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. Entendemos que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y por ende, cuando hablamos de sometimiento pastoral, tenemos que entender que el sometimiento radica totalmente en la obediencia y en la sujeción. Bueno, entendamos primeramente los dos términos que hemos tomado aquí de la carta de los Hebreos capítulo 13, versículo 17, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Bueno, acá hay dos palabras importantes en la cual tenemos que ahondar un poquito. La palabra obedecer quiere decir que es un mandato que debe ser cumplido por el creyente. Es importante entender esto. Nadie puede obedecer por nadie, o tampoco nadie puede hacer obedecer a nadie. Se trata de algo voluntario, por decirlo de alguna manera, hermano. Amén. La palabra obedecer significa lo que quiere decir que es un mandato que debe ser cumplido por el creyente. Eso significa obedecer en el griego peitete, que esa es la palabra griega, peitete, si lo quieren escribir. Amén. También la palabra sujetaos viene del griego hipeketé, que quiere decir que es una voz activa y resulta de alguien que obedece. En otras palabras, obedecer es necesariamente sujetarse. Y esto no es otra cosa que el reconocimiento de una autoridad y someterse a ella. Bien, amado hermano, ¿por qué les cité la carta de Timoteo? Porque en los últimos tiempos los hombres iban a ser amadores de sí mismos, vanagloriosos, iban a ser soberbios, iban a ser desobedientes a los padres, iban a ser contumaces, iban a ser rebeldes, iban a ser ávaros. De alguna u otra manera, las características de la humanidad de estos últimos tiempos iba a ser rebeldía y desobediencia. Por eso que la carta de los Hebreos está especificada hacia los judíos creyentes. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una historia de rebeldía tremenda. Si hacemos un poquito de historia bíblica, entendemos que incluso cuando Dios sacó con mano poderosa a Israel de Egipto, donde ellos pudieron cruzar en seco, cuando el mar se abrió en par, para poder darle acceso al pueblo de Israel y ser libertados del yugo de esclavitud en lo cual se encontraban, la Biblia dice que cuando Dios los posicionó en aquella tierra en la cual ellos tenían que caminar, transcurrir para poder alcanzar la tierra prometida, tuvieron un acto de desobediencia. Cuando Moisés sube al Sinaí para poder alcanzar, amado hermano, la voluntad de Dios a través de los 10 mandamientos, dice la Escritura que las faldas del Sinaí estaba Josué esperando a Moisés, como un hombre obediente, un hombre que se sujetaba, un hombre que entendía que Moisés era el líder innato que Dios había puesto por delante del pueblo y para poder dirigirlo. Pero había otro grupo de personas que estaban debajo de las faldas del Sinaí, que lamentablemente Aarón, que tenía que salvaguardar la integridad de la obediencia
y de la autoridad de Moisés, y por sobre todas las cosas la autoridad de Dios, permitió que el pueblo comenzara a adorar a un becerro de oro. Lamentablemente, esta acción llevó que Dios le diera la autoridad a Moisés para exterminar a todos aquellos que se habían ido en pos de este Dios ajeno que ellos mismos habían construido. Incluso la Biblia dice algo paradojal, que el Moisés, cuando le preguntó a Aarón, ¿cómo pasó que hicieron este becerro de oro? De una manera ridícula, dice Aarón, echamos el oro, la plata, echamos todo lo que nos entregaron al fuego y salió este becerro. Mágicamente quiso ver como tonto a Moisés, Aarón. Entonces, amado hermano, en estos últimos tiempos la condición del ser humano iba a ser de total rebeldía y de espalda a Dios. Para ellos, hoy en la actualidad, la obediencia es algo totalmente negativo. Para la gente hoy, el sujetarse a alguien es totalmente ridículo. Bueno, ¿por qué les señalo esto? Porque esto no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Voy a hablarle, amado hermano, sobre algunos detalles donde la Biblia nos enseña a poder ser sometidos. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 1, que debemos someternos como niños a nuestros padres. En Romanos capítulo 13, versículo 1, dice la Escritura que debemos someternos a las autoridades superiores. En Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23, el llamado a sujeción es de las casadas a sus esposos. En Efesios capítulo 5, versículo 24, dice la Escritura que debemos someternos los unos a los otros como iglesia de Cristo. Y también la Biblia dice, y lo hemos hablado en Hebreos capítulo 13, verso 17, que también debemos someternos a nuestros pastores. Amado hermano, ¿por qué es importante detallar este tema? Porque muchos en este tiempo, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, han perdido todo respeto por los pastores. Y acá yo voy a empezar a hablar claro, hermano. Yo predico la palabra tal como está escrita. Yo utilizo los mismos términos que Jesús utilizó para tratar a todos aquellos contumaces y rebeldes que se rebelaban contra la palabra de Dios. En algunos casos la Biblia dice que en Mateo capítulo 12, verso 34 y en Mateo 23, 33, Jesucristo llamó a los falsos, a los rebeldes como serpiente y generación de víboras. También la Biblia dice que en Mateo 15, 7 Jesús utilizó el término hipócritas. También la Escritura en Mateo 23, 17 dice que llamó insensato a los rebeldes. También lo llamó como hijos del diablo en Mateo 23, 15. También lo llamó en Mateo 15, 14 como ciego, guías de ciego. En Mateo 12, 39 lo llamó generación mala y adúltera. Entonces, amado hermano, yo voy a utilizar los términos que Jesús utilizó para tratar a todos esos rebeldes que no se someten a las autoridades puestas por Dios. En este caso, el sometimiento pastoral. Amado hermano, la Escritura acá dice algo importante. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dios puso pastores para cuidar la grey de Dios. Dios no puso pastores para que de alguna u otra manera nosotros hagamos o deshagamos como nosotros queramos. Los pastores están puestos por Dios para dirigir a la iglesia del Señor. La Biblia dice que el Espíritu Santo puso a los obispos. La palabra obispo significa supervisor. La palabra obispo, anciano y pastor en la Biblia tienen el mismo rol y el mismo significado. Por eso quiero que me acompañe, amado hermano, al libro de Hechos, capítulo 20, donde vamos a ver el deber y la obligación que debe tener un creyente para con su pastor. Hechos capítulo 20, versículo 26 dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, dice Pablo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bien, aquí la Escritura señala que el apóstol Pablo, después de haber sido enviado de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, que son los obispos, que aquí en este momento está señalando el apóstol Pablo en el versículo 26. Entonces, amado hermano, obispo, pastor y anciano tienen el mismo significado. Entonces, nosotros como pastores tenemos un deber, una obligación
Primeramente es anunciar la palabra, porque nos llamó el Espíritu Santo a cumplir este rol pastoral. Entonces, amado hermano, cuando alguien se pone en una posición pastoral y no lo llamó el Espíritu Santo, ese es un falso pastor. Ese se llamó pastor a sí mismo, no lo llamó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un pastor primeramente tiene un llamado de Dios, tiene un respaldo de Dios. Ese pastor es una semilla que da fruto. Ese pastor tiene el respaldo de Dios y por ende la iglesia de Cristo tiene la obligación, el deber de poder someterse a ese pastor, porque ese pastor Dios lo envió para el cuidado de aquellos que Cristo ganó con su propia sangre. Amado hermano, hoy el sometimiento dentro de las iglesias es tremendo. Hoy muchos que se hacen llamar hombres y mujeres de Dios, dentro de las congregaciones están faltando el respeto a sus pastores. Cuando la Biblia dice claramente, amado hermano, y por favor pueda anotar este versículo bíblico, porque parece que hay algunos que no leen Biblia, por eso no saben someterse a sus pastores. Y yo les pido a todos los hermanos que entiendan que el sometimiento bíblico, amado hermano, es tremendamente importante frente al rol que cumplimos como cristianos y como hermanos en la fe, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, pero Jesucristo es el príncipe de los pastores. Él puso pastores para poder guiar su pueblo y su iglesia. Así que, amado hermano, quiero que me acompañen a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13. Dice así la Escritura: os rogamos, hermanos, Pablo está escribiendo esto, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí el apóstol Pablo está señalando algo tremendamente importante: que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros. Amado hermano, hay gente que ha perdido todo reconocimiento hacia sus pastores. No los respetan, no los obedecen, no los apoyan, no los ayudan, solamente causan problemas dentro de la iglesia. Son insometidos, rebeldes, consumaces, blasfemos, amadores de sí mismos, andan buscando oposición, andan buscando que los reconozcan y no que Dios los levante o que Dios haga algo en ellos. Ellos quieren buscar la forma de poder ser reconocidos entre sus pares porque Dios no los ha llamado. Y intentan deformar estos tipos de vínculos donde hay hermanos que en vez de apoyar al pastor, apoyan a los rebeldes. Así como pasó en el caso de Coré, que se lo tuvo que tragar la tierra por querer rebelar al pueblo contra Moisés, aquel pastor que Dios había puesto adelante a su pueblo Israel. Dios quiera que un día, hermano, estos rebeldes que tenemos dentro de la iglesia, se les pueda abrir la tierra y se los traiga el infierno por insometidos. La Biblia dice claramente que hay que someterse a los pastores, que hay que sujetarse a ellos, que hay que obedecer a los pastores, que hay que respetar a los pastores. Y como Pablo dice en esta carta, hay que reconocer los que trabajan entre vosotros. Y acá está hablando enteramente de los pastores, porque dice, y os presiden en el Señor. Presidir significa guiar. En este caso, amado hermano, lo que está haciendo Pablo es llamar a la iglesia en Tesalónica a respetar a sus pastores y que lo tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Yo le pregunto a todos los hermanos en este momento que me puedan estar escuchando, ¿están respetando a sus pastores? ¿Están honrando a sus pastores? No es que mi pastor es muy viejo y a ti qué te importa que sea viejo. Es que mi pastor es muy joven y a ti qué te importa que es joven. Tú lo tienes que respetar por el llamado, por la labor y por lo que Dios está haciendo en ese hombre para poder alimentar tu alma a través de la poderosa y eterna palabra de Dios. Acá no importa si es muy viejo, o es muy anciano, o es muy joven. Esto no importa. La Biblia dice que el apóstol Pablo a Timoteo le dijo, nadie te menosprecie por ser joven. Acá no importa si es joven o si es anciano. Acá importa de que tiene un llamado. Y los llamados se respetan, porque la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La orden es dada, la orden no es para cuestionarla, es para aplicarla en nuestra vida. Hay que obedecer a los pastores. Y Pablo dijo, reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Estoy recién empezando, hermano, así que no se vaya de la transmisión. La Biblia también dice, en 2 Tesalonicenses capítulo 3,
Versículos 6 al 7, por favor acompáñame a la Biblia, amado hermano, que aquí vamos a estudiar bastante la palabra, porque hay algunos rebeldes que les falta, parece, aprender a respetar a sus pastores. Usted no llame a su pastor de hermano, es su pastor, no es su amigo, ni su tío, ni su abuelo, ni el compañero de trabajo, ni el vecino de al lado de su casa, es su pastor. Y a su pastor lo trata como pastor y lo respeta como pastor. Eso lo dice la Escritura. Así que, amado hermano, dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 7. Mire, acá el apóstol Pablo da una orden, porque hay muchos hermanos que dicen, no, yo no me someto a los hombres. Si no te sometes a los hombres puestos por Dios, tampoco vas a someterte a Dios. No seas sinvergüenza, no seas cara dura. No vengas con ese discurso que realmente está fuera del contexto de la Escritura. ¿Cómo te vas a someter a Dios si no te sometes a los hombres puestos por Dios? Eso es imposible, eso no es bíblico. Así que, amado hermano, la Escritura dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 7. Por favor, leamos claramente. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Sabe por qué Pablo dice esto? Porque en Gálatas capítulo 1, la Escritura dice en el capítulo 1 sobre el falso evangelio, pero en el capítulo 2, el apóstol Pablo comienza a relatar cómo fue su llamado y lo que hizo después de que Cristo lo llamó en Hechos capítulo 9. La Biblia dice que el apóstol Pablo comienza a decir que el evangelio que él recibió no lo recibió de hombre alguno, sino que del mismo Jesucristo por revelación. Y luego dice que al partir de ahí se fue a Arabia. Después de Arabia dice la Escritura que se fue a donde los apóstoles. Se fue a presentar a los apóstoles de Jesucristo, aquellos que estaban presidiendo en ese momento la iglesia a través del evangelio de Jesucristo. Pablo se sometió a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Imagínate el gran apóstol Pablo, porque hay algunos hermanos que dicen, no, yo tengo más unción, yo tengo más gracia que el pastor, pero si no te sometes no tienes ni gracia, no tienes ni unción y solamente hay rebeldía en tu corazón. Y no eres de Dios, eres del diablo. La Biblia dice claramente, os ordenamos, hermanos, cuando un pastor te dé una orden, cumpla tal cual te la dio el pastor. El pastor sabe por qué te está diciendo eso, porque el pastor no va a buscar tu mal, va a buscar tu bien. Por eso Pablo dice, apártense de todo hermano que ande desordenadamente. Y este es un consejo para todos los hermanos de Argentina, para los hermanos de España y para todos los hermanos que puedan estar escuchando el día de mañana. Un hermano que anda desordenadamente y habla mal de su pastor y anda de alguna manera acumulando gente para rebelárselo al pastor, ese es un lobo rapaz. Y usted lo que tiene que hacer, amado hermano, es apartarse de ese hermano, porque anda desordenadamente y no se está sometiendo al pastor. Ese es un rebelde, ese es un contumaz, ese es un hijo del diablo. La Biblia dice claramente que tenemos que apartarnos de ese tipo de hermano. No hay que tener más misericordia que Dios, hay que hacer lo que la Biblia dice. Porque la enseñanza que recibimos, dice el apóstol Pablo, de él, es poder imitarlo como él anduvo. Y él fue ordenado. Él fue a Jerusalén a presentarse a los apóstoles. Así que, amado hermano, comencemos a entender lo que es sometimiento. El sometimiento es sujetarse a los pastores. También en la misma carta, señalando sobre el mismo tema a los tesalonicenses, la Biblia dice en el capítulo 3, del versículo 3 al 15 de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo una vez más le señala y puntualiza un tema importante. Y vosotros, hermanos, no canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, dice Pablo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. ¿Qué dice la Escritura acá? Si alguno no obedece a lo que decimos, dice Pablo, por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Amado hermano, la Biblia es clara, la Biblia manda a señalar a aquellos divisores, a aquellos que son como Coré, a aquellos que son rebeldes, contumaces, a los que no se someten al pastor. El pastor le dice que tienen que estar en los cultos de los días sábados
y hacen cualquier otra cosa. O le dicen los cultos el día domingo y prefieren otras cosas en vez de estar en el culto. Esa gente es rebelde, esa gente es contumaz, esa gente no respeta a los pastores. Hermano querido, estamos para obedecer, estamos para someternos. Eso lo dice la Biblia. Obedecer a los pastores, no lo dice la Escritura. No lo acabamos de leer en la carta de Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué se entiende por sujetar y obedecer? Hacer lo que los pastores te están señalando. Si es un pastor de sana doctrina, obedece. Ese hombre de Dios te está llevando por el camino correcto, y si no te gusta es porque te está limando los cachos. Y los cachos te los tienen que sacar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios llamó ovejas a su rebaño, no a cabras. Las cabras andan como en el monte, saltando de un lugar a otro. Es importante, hermano, sujetarse a los pastores. Si tu pastor te amonesta, dale gloria a Dios porque te amonesta. Dale gloria a Dios porque te reprende. Dale gloria a Dios porque Él ha puesto en su lugar la palabra del Señor. Nos dice la Escritura que tenemos que tener en alta estima a aquellos que nos reprenden, a aquellos que nos exhortan. Entonces, amado hermano, es importante entender esto. Tenemos que reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos presiden el Señor y nos amonestan. Porque hay algunos que se molestan, hermano, que se molestan. ¿Sabe por qué se molestan? Porque el pastor le tiró la oreja. Porque el pastor dijo, hermano, déjate de andar como cabra de iglesia en iglesia. Hermano, déjate de andar haciendo lo que tú quieres. Porque son cabras, no son ovejas. Y Dios llama a ovejas, al rebaño del Señor. A esos que les gusta andar de iglesia en iglesia, que se hacen los pastores, que se hacen los ungidos, no tienen nada de Dios. Son cabras. Y las cabras no son de Dios. Las ovejas son de Dios. La oveja es humilde, la oveja es mansa, la oveja obedece al pastor. ¿Usted ha visto alguna oveja rebelársela al pastor? O decirle, ¿por qué me estás llevando por este camino? Jamás se ha visto eso en la realidad natural, ni en el contexto terrenal. ¿Cuánto más en lo espiritual? Por eso está el concepto de oveja y pastor. Porque el pastor es el que dirige, el pastor es el que lleva el cayado para poder de alguna manera traer a la oveja que se fue por un camino equivocado. Es importante entender, hermano, esta orden que dio el Señor a través de su palabra. Obedecer a los pastores y sujetados a ellos. Hermano, la Escritura dice que incluso a Filemón le escribió algo importante, y por favor lo quiero invitar a la carta de Filemón, versículo 8 al 21. Ya que no tiene capítulo esta carta, le señalo solamente el versículo. Por lo cual, dice la Escritura, aunque tengo mucha libertad en Cristo, habla Pablo, para mandarte lo que conviene, porque date cuenta que Pablo, siendo el que fundó cada una de la iglesia, tenía autoridad sobre los hermanos, y él podía mandarles hacer o cumplir cualquier labor, como cualquier pastor de hoy. Si el pastor te está enviando o te está señalando que hagas algo, hazlo tal como te lo está diciendo el pastor. No busques tu opinión, porque si el pastor te está dando una orden es para obedecerla. Dice la Escritura que el primer sometimiento importante en la Biblia fue el sometimiento de Jesús hacia su Padre. Y es importante, dice la Escritura, porque en Juan 6:38 dice que porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y los que son seguidores de Jesús también nos sometemos a las autoridades puestas por Dios, que en este caso son los pastores. Amado hermano, es importante entender esto. Esto le va a traer bendición para su vida. Lo va a formar como un hombre o como una mujer de Dios el día de mañana. Si usted no se somete a un pastor, el día de mañana nadie se le va a sujetar a usted. Si usted no es capaz de obedecer a un pastor, el día de mañana nadie lo va a obedecer a usted. Porque usted es una cabra, usted no es una oveja. Las ovejas tienen que aprender a través del pastor. Y Pablo le dice a Filemón de esta manera: mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene más. Bien, te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano. Bien, yo en esto quiero puntualizar, porque hay muchos hermanos que ven a su pastor anciano y se empiezan a rebelar. Y eso, hermano, es una ofensa tremenda. Es una falta de respeto tremenda, amado hermano. Yo no puedo concebir que hayan hermanos que no respeten a los ancianos. Pablo dice en la Escritura que siendo como soy Pablo ya anciano,
dio una gran orden, hermano. Y le dijo, mira, esto tiene que pasar para mandarte lo que conviene. Fue una orden. Si el pastor es anciano, hay que obedecerlo. En mi caso, el pastor Ángel Salazar es un hombre mayor que yo, y yo lo respeto y yo lo obedezco. Y lo que me diga el pastor Ángel Salazar es lo que yo voy a hacer. A lo que él le parezca pertinente es la orden que recibo y es la orden que obedezco. ¿Por qué? Porque es un pastor anciano, es un pastor de edad, y hay que respetarlo. Y eso a muchos contumaces y rebeldes se lo ha olvidado. Yo soy un hombre joven, que por misericordia del Señor me llamó a muy temprana edad al Evangelio, mi Señor y Salvador Jesucristo. Pero no significa que no tengo que respetar a los ancianos, a los pastores ancianos. Todo lo contrario, hay que respetarlo. Así que no vengan los rebeldes acá a hacerse los contumaces, a hacerse los vivos, como dicen acá en Argentina, a hacerse los que más saben. Respeta a tu pastor, respétalo. Porque ese pastor lo puso Dios en ese lugar para dirigir, para presidir la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Si Dios llamó a ese pastor y tú estás en esa congregación, es porque tú tienes que respetar lo que ese pastor está diciendo en ese lugar. Por eso que Pablo le dice, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Date cuenta que la carta va dirigida a Filemón, con órdenes claras, y en el versículo, amado hermano, 21 dice de esta manera: si hermano tenga yo algún provecho en ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Sabe lo que hacía Pablo acá? Él enviaba una orden confiando plenamente en la obediencia de Filemón. Yo le pregunto acá a todos los hermanos que me están escuchando, ¿su pastor puede confiar en usted de la misma manera en la obediencia que tenía Filemón para con Pablo? Si su pastor a usted le dice, hermano, ore, usted tiene que orar. Si su pastor le dice, hermano, cante, usted tiene que cantar. Si su pastor le dice, dirige de esta manera, usted tiene que dirigir de la manera que el pastor le dijo. Usted no puede arrancarse con los tarros. Usted no puede arrancarse como las cabras al monte, amado hermano. Usted tiene que obedecer. Ese es el llamado de Dios a través de la carta de los Hebreos. Capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo sé que hay hermanos que no les gusta este mensaje, pero lo tenemos que predicar, es la verdad. Tenemos que decir las cosas como son, hermano. Y al que no le gusta, gloria a Dios. Y al que le gusta, gloria a Dios también. Pero acá Pablo le dice, mira, estoy confiando en tu obediencia e incluso sé que harás aún más de lo que te digo. Esa es la confianza que debe tener el pastor hacia tu persona. Amado hermano, el día de mañana, cuando Dios te quiera usar, tus pastores tienen que dar testimonio de ti como cristiano. Y si eres un rebelde, ¿qué podrá decir de bueno tu pastor de ti? ¿Qué podrá destacar de ti si eres un rebelde? Lamentablemente, incluso la carta de los Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14 dice de esta manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y así hay muchos hermanos que no escuchan. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Hay hermanos que llevan como 50 años, amado hermano, que se están disecando dentro de la iglesia. Y lo único que forman son problemas. Andan de iglesia en iglesia y no se arrepienten nunca. Una persona que anda de iglesia en iglesia es porque está buscando hacer lo que él quiere, no lo que Dios quiere. A no ser que venga de una iglesia apóstata, que es distinto. Pero un hermano que supuestamente predica la sana doctrina, amado hermano, y anda metido de iglesia en iglesia, ese hermano, amado hermano, ese no es oveja, ese es cabra. Porque las cabras son las que saltan en los montes, las ovejas no. Las ovejas van guiadas por el pastor. Y acá Pablo, acá el autor de los Hebreos dice, algunos deberían ser ya maestros, que deberían estar enseñándole nuevamente los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y Pablo, y aquel autor dice, ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien
y del mal. Amado hermano, una oveja que es obediente a su pastor es una persona que ya está comiendo alimento sólido. Los obedientes son los que están comiendo alimento sólido. Y como son personas maduras, el pastor puede decir: hermano y hermana, en este momento voy a poner en tu vida una responsabilidad y estoy seguro que la vas a cumplir porque eres obediente, porque eres un hombre y una mujer que realmente supo obedecer a la palabra y te sujetaste a mí, obedeciste lo que yo te decía. Entonces hoy Dios te va a honrar y vas a ser un hombre y una mujer de Dios con mi respaldo, con el respaldo de Dios. Y a través de todo eso Dios te va a usar para su gloria y para su honra. Pero hay personas que aún siguen siendo niños, que aún hay que decirle: hermano, haga las cosas así, háganlas así. Llevan como 15 años en el Evangelio. Ya andan igual que niños, aún pidiendo leche cuando deberían estar comiendo alimento sólido. Yo le pregunto a todos estos que se dicen ser pastores, porque parece que acá en el grupo hay un montón de pastores. Yo le pregunto ahora a los que se dicen ser pastores: ¿se someten a su pastor? ¿Obedecen a su pastor? Porque si ustedes no se someten a nadie, es porque ustedes son llaneros solitarios. Y lo dirige el diablo, no lo dirige Dios. Porque la Biblia dice que el Dios del cielo dirige a través de su palabra. Y su palabra dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo les pregunto a todos estos que dicen ser pastores, a todos estos que de alguna u otra manera veo que hacen lo que quieren, ¿de quién aprendieron? Porque la Biblia dice que el diablo es desobediente, pero Jesucristo fue obediente. La Biblia lo dice y lo hablamos claramente acá en la Escritura. Y lo señalamos Juan 6:38, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pregunta: todos estos pastores, amado hermano, que tenemos hoy, ¿obedecieron a su pastor? ¿Quién los ungió como pastor? ¿Quién los llamó como pastor? ¿Quién los respalda como pastor? Porque algunos que se creen pastores y no tienen ni iglesia, pues, hermano querido. Hay algunos que se hacen pastores y parece que son pastores de alma en pena porque no tienen ninguna oveja, no lo sigue ni la familia. Entonces, amado hermano, yo me pregunto: ¿están siendo parte de un engaño del enemigo por causa de la desobediencia y en la poca sujeción y obediencia a los pastores? La Biblia dice en Tito capítulo 3, versículos 10 al 11: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué tenemos que hacer con los rebeldes? La Biblia dice que el que cause divisiones, cuidado con los divisores, con esos que hablan detrás del pastor. Ay, que el pastor no predica muy bien, yo predico mejor, tu hermano predica mejor. Así que empecemos a ver cómo podemos sacar a este pastor, ojalá se muera luego. Porque hay algunos que son así de rebeldes. Esos se llaman divisores, esos son los que causan divisiones. Y la Biblia dice que después de una y otra amonestación hay que desecharlo. Los rebeldes, hermano, no son parte del cuerpo de Cristo. Los rebeldes son amigos de Satanás porque el diablo se le reveló a Dios en el tercer cielo. Y reveló con él a la tercera parte de los ángeles, amado hermano. El que tiene ese espíritu de rebeldía, y cuando habla espíritu de esa intención humana de hacer lo malo, es porque lamentablemente no está siendo dirigido por Dios, está siendo dirigido por el diablo. Así que yo les pido a todos los hermanos en España, porque gracias a Dios, los hermanos que yo tengo acá en la congregación y que me están escuchando, yo sé quiénes son, y puedo dar gracias a Dios porque son gente sometida. Y doy gracias a Dios y gloria a Dios por ellos, porque son personas que, aunque yo soy más jóvenes, soy más joven que muchos de ellos, gracias a Dios son gente sometida. Y eso, amado hermano, y es lo mismo que yo espero de los hermanos en España, que respeten al pastor Ángel Salazar, que apoyen al pastor Ángel Salazar, que sepan entender que el pastor es el puesto por Dios en ese lugar. Amado hermano, dentro de una congregación no hay ni 2 ni 3 pastores, hay un pastor. Y el pastor dirige la congregación y el pastor dice lo que hay que hacer en esa congregación. Y el pastor es el que honra a Dios a través de su obediencia a su palabra. Entonces usted y yo tenemos que entender, amado hermano, que la iglesia en Cristo tiene que someterse.
Hermano, estamos llenos de gente contumaz, rebelde, como dice Pablo a Timoteo. Mire la escritura también, y esto, hermano, quiero señalarlo de una manera importante. Quiero que me acompañen en la carta de Timoteo, por favor. Está bueno esto, gracias a Dios. Escuche esto, hermano. Yo sé que a algunos se les fue el gozo, pero no me interesa. Yo predico la palabra, hermano, y al que le gusta bien, y al que no, que se lo lleve el diablo. La Biblia dice de esta manera, hermano. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Espero que así estén respetando al pastor. Hermano, así están respetando a su pastor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y esta es la parte que muchos hermanos, esos que les gusta predicar en los púlpitos, esos que parecen dragones medievales, que botan fuego por la boca, ¡ay, unción, gracia, aleluya! Y parecen como que si fueran esos dibujitos animados, hermano, japoneses. Mira, hermano querido, esto tenés que hacer, predicador, someterte a tu pastor y comenzar a tomar en cuenta que hay que honrarlo. La Biblia dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Sabe lo que está diciendo acá el apóstol? Lo mismo que le dice en la segunda carta a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediquen su manifestación en su reino, que prediquen la palabra. Esa es la misma autoridad que está utilizando Pablo para decir que hay que tener a los ancianos como de doble honor, dignos de doble honor. Yo te pregunto, hermano, a todos estos hermanos, me imagino que los hermanos de España han estado preocupados de su pastor, porque aquí mis hermanos en Argentina han estado preocupados de mis necesidades, porque conocen la labor y conocen el trabajo que yo hago. Me imagino que los hermanos de España han ido a comprar al supermercado y se han acordado de su pastor y han llevado 3 o 4 o 5. No es que a mi pastor le sobra y a ti, ¿qué te importa? El pastor está trabajando y el obrero es digno de su salario, dice la Escritura. Esto lo enseña Jesús. El obrero es digno de su alimento, es digno de su salario. Hay que respetar al pastor, hay que honrar al pastor, hay que sostener al pastor. Amado hermano, a muchos se les olvida esta área. ¿Cuántos se están acordando del pastor? ¿Cuántos llaman al pastor para preguntarle, pastor, ¿tiene alguna necesidad? O no, quizás no llamarlo, pero orar a Dios y decirle, Señor, ¿qué necesidad tiene nuestro pastor? ¿Será que tendrá necesidad de medicamento? ¿Será que tendrá necesidad de alimento? ¿Será que en este momento estará bien junto a su familia? ¿Cuántos se preocupan así de su pastor? Eso significa obedecer y sujetados a ellos, amado hermano. Si la Biblia dice claramente el texto, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Un pastor trabaja por las almas. Un pastor ora por las almas. Un pastor se desvela muchas veces por las almas. Un pastor está dispuesto a llevar la palabra por las almas. Porque la Biblia dice, como quienes han de dar cuenta. El pastor tiene que dar cuenta por cada oveja que está en el rebaño, en el redil de Cristo. No es una labor menor, amado hermano. Tendremos que dar cuenta por las ovejas del Señor. Yo espero que los hermanos, yo doy gracias a Dios por mi hermano me están escuchando, que me dejen de mentiroso si estoy mintiendo. Los hermanos acá están preocupados de mis necesidades. Yo soy misionero y los hermanos han entendido. Los hermanos están preocupados de mis necesidades. Y los hermanos están preocupados de solventar mis necesidades, como la iglesia de Filipos, en la carta de Filipenses lo hizo con Pablo, cuando estaba en sus prisiones. Cuando estaba viviendo momentos difíciles, dice la Escritura que ellos participaron de su necesidad, que solamente estaban esperando la oportunidad para ser solícitos a poder solventar las necesidades del apóstol Pablo. Hay hermanos que parece que nunca tienen esa intención de apoyar a su pastor. Muchas veces el pastor tiene que estar buscando la forma, amado hermano, de estar sacando adelante la obra cuando los hermanos andan en los burgers, en los McDonald's, gastando no sé cuánta cantidad de euros, cuánta plata, amado hermano, y en vez de estar llevando un alimento, un poco de alimento a la casa del pastor. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que muchos no reciben la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque
porque no aman a su prójimo como a sí mismo, no saben el principio de dar, no saben el principio de generosidad. Y esa generosidad estaba en la iglesia del primer siglo, dice, las cosas las tenían todo en común y las cosas las ponían a los pies de los apóstoles. Hoy día yo le pregunto a los hermanos, a ver, les pregunto, ¿cuánto han separado en este tiempo de cuarentena? En España ha sido peor que acá en Argentina. Imagínate, ¿cuánto han pensado en su pastor? ¿Cuánto le han llevado cajas de leche al pastor? Con la pastora, que son hombres ancianos. ¿Cuánto han llegado con algún alimento, aunque el pastor no te lo pida? ¿Cuánto han llegado? ¿Cuánto han sido capaces de decirle, pastor, acá hay una bendición económica, pastor, acá tiene un dinerito para lo que necesite, a lo mejor para movilizarse? Usted es un pastor, un hombre que se mueve, se moviliza. Hermano querido, hemos perdido todo el respeto por los pastores. Antiguamente, ¿sabe lo que pasaba? Los pastores eran tremendamente honrados por los hermanos en Cristo. Esta generación que tenemos hoy es una generación indolente, una generación contumaz. Lo único que quieren es ser honrados por los hombres, pero no honrados por Dios. No respetan a los pastores, no escuchan a los pastores. El pastor los reprende y se le bajan las orejas de burros que tienen y salen corriendo como los burros en el campo. No son capaces de someterse, no son capaces de obedecer y aprender a callar y poder ser prontos para oír y tardos para hablar. Ese es el problema de hoy, amado hermano. Y cuando el hermano se revela, siempre el pastor es el malo, siempre el pastor es el perverso. Pero yo le pregunto, hermano querido, ¿cuánto están preocupados sus pastores? Ellos tienen que dar cuenta por cada uno de nosotros. Dice la Biblia que ellos lo tienen que hacer con alegría. ¿Cuántas tristezas le hemos causado a los pastores? ¿Cuánta amargura le hemos causado a los pastores? ¿Cuántas veces el pastor ha estado triste porque ha visto la indiferencia de su hermano? Yo lo he visto muchas veces, amado hermano, que hay hermanos que no son capaces de preocuparse de sus pastores y el pastor está viviendo amargura y tristeza en su hogar. Hermano, el ser pastor es una gran labor, es un trabajo tremendamente importante, porque se trata de vida eterna, se trata de almas de Cristo. Se trata de personas que han sido ganadas por Jesucristo en la cruz del Calvario. Imagínate la responsabilidad que tiene un pastor de llevar una congregación y tú te haces el indolente, el que de alguna manera, el indiferente, el que no se hace sentir jamás en su corazón el deseo de poder apoyar a su pastor. La Biblia dice que ellos los tienen que hacer con alegría y no quejándose. ¿Cuántas veces tu pastor se ha quejado de ti porque eres rebelde? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no obedeces? Para que lo hagan con alegría, dice el autor de los Hebreos, y no quejándose, porque esto no es provechoso. La misma carta de los Hebreos, capítulo 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Quién se acuerda de sus pastores? Yo le pregunto a los hermanos, cuando usted tiene abundancia en la mesa, ¿quién se acuerda de que si el pastor tiene para comer o no? Los que tienen vehículos, ¿cuántos se acuerdan si el pastor tiene para poder echarle gasoil, nafta, benzina, no sé cómo le dirán en otros países, para poder movilizarse y llevar la palabra o poder cumplir labores o funciones dentro del ministerio? ¿Quién se acuerda de eso? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Amado hermano, es importante el sometimiento pastoral. Amado hermano, es tiempo de poder darse cuenta que los pastores no son cualquier cosa. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 21, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Se entiende o no? La Escritura lo dice claramente, amado hermano. Tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No mire a su pastor como algo menor. Un pastor es más importante que un gerente. Un pastor es más importante que cualquier cargo en esta tierra. Un pastor, amado hermano, está trabajando 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. El pastor siempre está dispuesto para las ovejas. Cuando usted tiene problemas, le pide consejo a su pastor. Y ese consejo le ayuda a poder resolver sus problemas. Considera a su pastor, apoya a su pastor, ame a su pastor, respeta a su pastor, obedezca a su pastor y sujétese a su pastor. No le cause problemas, ame a su pastor. Si su pastor le diga haga las cosas de una manera, hágalo. Porque 1 Pedro capítulo 5 versículo 2 al 4 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuanto aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sabe quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Jesucristo el día de mañana nos va a pedir cuenta cómo hemos pastoreado. Entonces usted no se ponga como pastor si usted no es pastor. Porque el día de mañana Jesucristo va a pedir cuenta, amado hermano. Seamos hombres y mujeres de Dios respetuosos. Llamemos a nuestros pastores. Obedezcamos a nuestros pastores. Y sepamos comprender que ellos velan por nuestras almas. Y que de alguna u otra manera, amado hermano, el deseo de la iglesia de Cristo es que la obra avance. Hermano, estamos en tiempos de desobediencia, de rebeldía. Si usted, amado hermano, no se está sometiendo, si usted no está obedeciendo, lamentablemente, está cometiendo un gran error. Porque está desobedeciendo a la palabra y está desobedeciendo a su pastor. Y la Biblia dice que el príncipe de los pastores es Jesucristo, el Hijo de Dios. Con esto voy a terminar. Gracias a Dios dijeron los insometidos. Hermano, es tiempo de obedecer a Dios a través de su palabra. Es tiempo de obedecer a los pastores a través de la palabra. Es tiempo de sujetarse a los pastores a través de la palabra. El Evangelio es el mismo en España, en Argentina, en Italia, hermano, en toda Europa, en toda Latinoamérica, Sudamérica, el Evangelio es el mismo, no cambia. Si los hermanos acá son sometidos, en España también tienen que ser sometidos. La Biblia es clara. Si dice sujetarse, en Argentina se sujetan y en España se sujetan. No cambia el principio bíblico, es el mismo. El mensaje es el mismo. Así que, amado hermano, yo en este momento quiero orar. Y quiero que me acompañen todos a orar por el pastor Ángel Salazar. Yo creo que todos en este momento se unan conmigo a orar por el pastor Ángel Salazar. Por su familia, por su amada esposa, hombres que se han dedicado a trabajar en la obra, que a su edad están sacando adelante una obra allá en España. Yo creo que usted pueda entender, amado hermano, que es tiempo de obedecer y de apoyar. Oremos por los pastores, amado hermano, oremos por ellos. Yo quiero que en este momento cierre sus ojos. Y si usted ha cometido alguna falta contra su pastor, tenga la sencillez y la humildad de ir a pedirle perdón. Pastor, perdóname por ser tan rebelde, por ser tan desagradecido, por no estar contigo en los momentos difíciles, por no estar apoyándote en estos momentos, porque te he abandonado, pastor. Hermano, comencemos a